Buenos días, Constanza. Buenos días, Soledad. Muy amable por la llamada. No, muchísimas gracias a usted por aceptar, ¿no?, nuestro llamado para hablar de este anuncio de la presidenta realizado ayer, que consta justamente del envío de un proyecto de ley para el pago soberano de la deuda externa, y que nos gustaría que usted, como diputado nacional, seguramente podrá explicar, ¿no?, y bajar el tema y explicarle a los oyentes en términos coloquiales a ver de qué se trata este proyecto enviado por la presidenta. Bueno, este proyecto se origina en este fallo de este juez Grieson, un juez de Estados Unidos, que se trata evidentemente de un juez corrupto, ¿no? Yo creo que la prensa nacional habla mucho de casos de corrupción en la Argentina, de 200.000 pesos, como le embargaron al vicepresidente, o de no sé, de presuntos casos de corrupción, pero no escuché una palabra. Acá se trata de un juez evidentemente corrupto, un juez que está comprado por los fondos buitres. Además de eso está senil, es un juez que ya no entiende ni lo que pasa en su audiencia, pero se dirige abiertamente a favor de los fondos buitres. ¿Por qué digo esto? Mira, el juez Grieson, como ustedes saben, tomó uno de los juicios que hay de los llamados fondos buitres contra Argentina, que son los que no aceptan el acuerdo que se ha llegado con el 93% de los acreedores. En todo el mundo, y en las legislaciones internas de todo el mundo, y también en la de Estados Unidos, está reglamentado el derecho de quiebra. El derecho de quiebra es el derecho que tiene un buen acreedor, es decir, un acreedor honesto, un buen acreedor, un buen deudor, quiero decir, un buen deudor que no puede pagar, y entonces se establece un acuerdo con el conjunto de acreedores para que este acreedor no le pague a uno solo todo y deje a los demás sin poder cobrar. Esto es el derecho de quiebra. El derecho de quiebra rige en Estados Unidos. Bueno, en la ciudad de Detroit, que es la cuna de la industria automovilística norteamericana, quebró la ciudad por no poder cumplir su compromiso, por no poder pagar. Hizo, así como los argentinos, hicimos lo que se llama un concordato, que es un acuerdo en base a quitas y esperas y quitas de capital, y aceptó el 66% de los acreedores. Entonces el 34% restante protestó, y la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que si el 66% de una masa de acreedores acepta condiciones de pago, es obligatoria para el otro 66%. Bueno, Argentina había aceptado el 93%. Del 7% que no aceptó, un 1%, menos de un 1%, inició juicio en la Corte del juez Grieson, que para que ustedes entiendan es más o menos un juez comunal, un juez de distrito, un juez de una ciudad, ni siquiera un juez federal estadounidense. Y este juez inexplicablemente traba, a través de no es de un embargo, sino que traba, le ordena a los bancos que no paguen, que no le paguen, pero después ordena a 2 o 3 bancos que sí le paguen. Evidentemente lo habrán interesado, no hay otra explicación tampoco. O sea que también viola el principio internacional de igualdad ante la ley, que es no darle a Pedro lo que se le niega a Juan en igualdad de condiciones. A algunos bancos le aceptó que paguen a nuestros bonistas y a los otros bancos no. La Argentina entonces quiere pagar, quiere cumplir el contrato en las condiciones en que fue pactado con el 93%, y no puede pagar, por lo menos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Cristina? Envió una ley al Congreso para que el Congreso cambie el lugar de pago, y abramos 2 cuentas del Banco Central, una para el 93% y otra que también vamos a depositar para el 7%, para que se vea la voluntad de cobrar, que si quiere cobrar en las mismas condiciones que el otro 93%, vengan y cobren. Esto lógicamente se hace porque es el Congreso que tiene que manejar la deuda. Pero lo triste es de la gente de la oposición. Yo anoche lo escuchaba a Binet, y Binet también ya no se sabe si está como Grieson o como estaba de la Rúa en su peor momento de pérdida evidente de facultades racionales, ¿no? Y decía, yo no estoy de acuerdo porque Cristina no da participación al Congreso. Está enviando una ley al Congreso, como envió las otras, como envió la apertura en el 2010 y la apertura en el 2012, para darle elementos al Poder Ejecutivo para poder pagar. De modo que en el Congreso vamos a resolver, y ahí vamos a ver qué opina la oposición, ¿no?
La oposición lo que está diciendo es que hay una mala negociación, pero ¿quién lo dice? Lo dice Aguad, el representante de la Unión Cívica Radical, lo dice Sanz. Los argentinos tienen que recordar que esta deuda que estamos pagando se origina en el megacanje y el blindaje. El megacanje y el blindaje fueron dos operaciones financieras por las cuales se sacaron 60.000 millones de dólares más, pero para pagar los intereses de la deuda anterior. No se vio ni un peso, no se hizo una obra pública, no se hizo una ruta, como en Formosa la ruta 81, la red de 500 kilovoltios, el gasoducto, no se invirtió en nada, todo fue para los bancos, interés sobre interés. De modo que ahora estamos ante esta situación y vamos a ver, obviamente, la oposición basada en TN y en Clarín y en esta prédica diaria de mala noticia y de querer decirle a los argentinos que estamos ante un desastre, que somos los peores del mundo, y en realidad lo que ellos quieren es volver al neoliberalismo, volver a endeudar a la Argentina. Mire, Macri dice que se paguen los 1.300 millones de dólares. Entonces se le contesta que si se pagan los 1.300 millones de dólares al 1%, el otro 6% que no está en deuda podría reclamar 15.000 millones de dólares. Entonces dice Macri que se pague también, que nos endeudemos pero que paguemos. Entonces se le dice, mire Macri, si le pagamos a los 1.300, si pagamos los 15.000, el 93% también va a pedir aproximadamente 350.000 y 200.000 millones de dólares. Que se pague también, que se endeude la Argentina. Pero ¿por qué si hemos llegado a un acuerdo con la mayoría de nuestros acreedores que debe ser obligatorio para esta minoría? Así que uno llega a la conclusión de que acá estamos dos fuerzas. La fuerza que defendemos a los argentinos y la fuerza que quieren entregarnos al capitalismo internacional y sobre todo a los fondos buitres. ¿Dónde está toda la oposición? Pino, Lilita, Massa, Macri, Carrió y lógicamente Hermes Wiener, que anoche clarito decía que el gobierno se manejó mal y que hay que creer en el mercado y que hay manos invisibles del mercado que son los que regulan, y eso que Wiener es socialista. Uno lo escuchaba anoche y daba lástima. Un socialista diciendo que hay que esperar que la mano invisible del mercado resuelva el problema de los argentinos. Por favor. Bueno, estamos ante esta situación con un agravante, que quizás en la provincia no se nota, pero que acá en la capital y en el conurbano bonaerense ha aprendido una prédica contra los Kirchner. Se olvidan que debíamos del 160% del Producto Bruto Interno y hoy debemos del 8%. Quieren que volvamos a deber el 100% del Producto Bruto Interno. Se olvidan de los 6 millones de puestos de trabajo, los 2.500.000 nuevos jubilados, los 500.000 que vamos a tener a partir de la semana que viene si nos dan quórum y podemos tratar en el Congreso la nueva ley de moratoria. Se olvidan de los 3.500.000 asignación universal por hijo, se olvidan de las miles y miles, cientos de miles de viviendas que se han construido, 1 millón en todo este periodo, para todos los argentinos. Se olvidan de las escuelas, se olvidan de las rutas, de la energía, de los hospitales que se han construido a lo largo, a lo ancho, a lo alto del país, y le han hecho creer a los porteños, sobre todo a los porteños, los del conurbano, de que estamos mucho peor que nunca. Y además se ha planteado de que este es un gobierno corrupto, cuando el gobierno corrupto fue el de la Alianza, que endeudó al país en 60.000 millones de dólares más, y este es un gobierno que le sacó de la deuda externa de ellos, constituida por ellos, al país 70.000 millones de dólares. Entonces estamos en el mundo del revés. El poder de fuego, la forma en que mienten Clarín, TN, todos los días, en forma asquerosa. Y no solamente los diputados, sino también los economistas que salen a advertir que esta medida podría dilatar, ¿no?, la solución con los holdouts. Claro, ellos lo que quieren es que, vuelvo a decir, los economistas están pagados, todas estas consultoras están pagadas por estos holdouts que lo que hacen es pedir que se pague, así ellos también cobran sus honorarios. Están pagados por decir que va a venir una crisis, que va a venir un crack. Ahora veremos qué va a hacer. Ahora el Congreso amenaza con poner a la Argentina en desacato. No se puede poner en desacato a un Estado. Parece que no saben que desde la doctrina de Saavedra Lama, un argentino que fue candidato al Premio Nobel de la Paz por su tarea diplomática, que estableció que las deudas de dinero no se pueden cobrar a través de las armas y de las guerras, a principios del siglo pasado. Parece que creen que acá la única salida es
volver a restablecer relaciones carnales con Estados Unidos y dejar que ellos inviertan cuando quieran, le garanticemos su ganancia, que lleven su ganancia y dejen a nuestras familias desempleadas, como acaban de hacer en una papelera conocida, ¿no? Claro, diputados, Soledad le habla desde el piso de Sonar. Claro, porque a eso es lo que más se apunta, ¿no? El hecho de que usted bien lo dijo, estamos viviendo, o creo que ciertas personas está viviendo en un mundo totalmente al revés, porque el hecho de pagar lo que los otros están pidiendo es olvidarnos de que durante o en el transcurso de estos años, tratamos de tener una Argentina un poco menos endeudada. Claro, no solo menos endeudada, sino produciendo. Claro. Lo que ha ocurrido es eso, la Argentina está creciendo, se paga la deuda de 2003, se paga lo pactado. No solo se pagan intereses, sino también capital. Antes no se pagaban ni intereses, se pedían nuevos préstamos para pagar intereses, lo que la Iglesia Católica siempre ha condenado en nuestro Código Civil, que se llama anatocismo, que está prohibido por nuestro Código Civil, pagar intereses sobre intereses. Bueno, esto es lo que han hecho toda la vida, negociando pingües negocios, y vaya a saber cuántas comisiones. Ninguno de estos periodistas se puso a estudiar o a investigar qué pasó con la deuda externa, qué pasó con las comisiones del megacanje y el blindaje, a quién le pagaron, quién cobró, cuáles fueron los bancos intermediarios. ¿Cómo es posible que de pronto nuestra deuda aumentó en $60.000 millones? Y esto duró 3 meses y después produjo el estallido del 2001, así que y el default posterior que tuvieron que declarar el Parlamento argentino. Entonces la realidad es que estamos ante una situación muy fea, porque lo más triste es que hay mucha gente, muchos porteños, muchos hombres y mujeres conurbanos, creen estas cosas. Por eso es conveniente en lugares como Formosa, que vemos cuál es la ruta del dinero acá, que es la ruta de nuestra ruta 81, nuestra red de 500 kilovoltios, la cantidad de escuelas que hemos hecho, la cantidad de hospitales, salitas, viviendas, cloacas, desagüe, de todos los beneficios que tenemos, la nueva red de agua corriente, todas las cosas. Bueno, esa es la ruta del dinero acá. Y en cambio la ruta del dinero de los turceneyes, de los cabalos, de los de la Rúa, está también clara, es más deuda externa. Y ahora los Massa, los Macri, los Violeta Carrió, Wiener, toda la oposición, lo único que quieren es que nos endeudemos de nuevo. Yo no sé, la verdad es que el antipatriotismo y la entrega de estos señores a uno lo asusta, ¿no? Claro, justamente de eso hablábamos hoy más temprano acá con el equipo del Despertador y de la encrucijada, ¿no?, en la cual se van a encontrar quizás los miembros del Parlamento que lleguen a votar a favor, en contra de este proyecto, porque de alguna manera... A ellos no les interesa, porque Clarín los tapa todo. Y Clarín, al contrario, a nosotros todo el día nos vitupera. Cuando alguno va a un debate, vamos 1 contra 10. Nos ponen 10 opositores y todos se pasan mintiendo, mienten. Ayer debatí en Facebook con un gran ex amigo, un gran amigo, sigue siendo mi amigo, que decía que en Argentina había 12.000 muertos por año, una tilinguería, un disparate, pero mienten, esto queda en la memoria colectiva y creemos esto. La Argentina es el tercer país con menos inseguridad de América Latina, solo superado por Chile y Cuba. Y sin embargo, como todos los días, si hay un asesinato, lo publican durante 5 días seguidos, todo el mundo cree que realmente estamos con un altísimo índice de inseguridad, que no es tal. Para más, se le saca testimonio al que sufre un acto de inseguridad, obviamente está muy dolido y obviamente le echa la culpa al gobierno, y más estimulado por el micrófono, ¿no? Y bueno, la inseguridad, que es uno de los grandes problemas que tenemos, es un problema que acompaña al hombre, es la primera pregunta bíblica. Cuando Adán le preguntó al hijo Caín, ¿por qué mataste a tu hermano Abel? El hombre nunca pudo contestar esto. Mire, 1/3 del mundo está en guerra, 1/3 del mundo está en absoluta crisis económica, con despidos, hambrunas en África, crisis económica en Europa, y 1/3, que somos los países emergentes, estamos creciendo e incluyendo vastos sectores sociales al mercado y a un ritmo de vida digno. Y nosotros Argentina está en ese lugar, y sin embargo la prensa dice que hay un desastre, que hay una debacle, el dólar blue que usan menos de 1.000 personas
de los 40 millones de argentinos, es noticia todos los días, ellos lo alzan, lo suben, no se sabe cuánto cuesta, puesto que es ilegal, sacan números de consultoras que no sabemos cuáles son, no sabemos qué miden, pero afirman, y sin embargo el gobierno argentino sigue firmemente en la línea de fomentar el trabajo, fomentar la producción, fomentar el empleo, fomentar el consumo e incorporar a los sectores populares que aún no están incorporados, como ahora vamos a hacer con 500.000 jubilados. Diputado, ¿siente que hoy más que nunca, con todo esto que tiene que ver con los fondos buitres y hablando de la parte contraria, ¿no? ¿Lo toma más políticamente que económicamente? No, desde luego, no le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda de que más ahora que estamos por ahí llegando o palpitando el hecho de entrar en época de elección. Claro, es que por eso quieren hacerle creer a los argentinos de que estamos muy mal, y los argentinos no estamos muy mal. Estábamos muy mal en el 2001, cuando había 50% de pobreza, 30% de desempleo, 30% de miseria, cuando había un montón de monedas provinciales, cuando la gente saltaba a los supermercados para comer, ahí estábamos muy mal. Ahora en este momento somos de las principales potencias del mundo, la octava, la novena potencia del mundo, y estamos produciendo, estamos exportando, estamos invirtiendo en ciencia y tecnología, estamos invirtiendo en educación. Antes, con el 6% del Producto Bruto Interno no alcanzaba para pagar los intereses de la deuda, y el 1% se invertía en educación. Ahora, con el 1,5% del PBI estamos pagando capital de interés de la deuda, y el 6% se invierte en educación y el 1% en ciencia y tecnología. Entonces, yo no sé cómo se olvidan a muchos argentinos de cómo estábamos. Ayer leía que alguien decía, nunca fuimos, estos 10 años son los más corruptos, se llevaron más que todo el resto de la historia. Mentira. Mentira, habrá niveles de corrupción como en todo el sistema capitalista, y si lo hay, que la justicia castiga al corrupto. Pero el propio vicepresidente, después de todo el lío que hicieron, le hicieron un embargo de 200.000 pesos. Quiere decir que el perjuicio que estimó el juez, después de toda la laraca del juicio que hicieron, es de 200.000 pesos. Para un hombre como Vudú, que cuando le sacó, recuperó o ayudó a recuperar, a que recuperemos los fondos de la FJP, era un negocio que se robaban 2.400 millones de dólares por año. En 14 años se llevaron 28.000 millones de dólares la FJP. Acusan de corrupto a Néstor, que es un tipo que achicó la deuda en 70.000 millones de dólares. Imagínense si el afán de Néstor hubiera sido ser corrupto, porque Néstor ahora no se puede defender porque está muerto. Imagínense que con renegociar la deuda con otro megacanje de blindaje, como le aconsejaban todos, y como hicieron de la Rúa, Aguad, Tucenel, el Caballo, que esos sí son los corruptos. Esos son los que endeudaron a la Argentina. Esos son los que llevaron 10 años de trabajo del conjunto del pueblo argentino para pagar la deuda y crecer, y haber cada vez más trabajo, en todas partes, porque esto pasa en todas partes. Y bueno, está bien que falta mucho, que aún no llegamos al pleno empleo, cosa que es muy difícil, pero estamos por debajo de los 2 dígitos, en un 6, un 7, un 8% de desempleo, que es una cifra. Estados Unidos está mucho más arriba, por ejemplo. Entonces, y lo mismo pasa con la inseguridad. Mire, la hija de Macri se fue a vivir a Los Ángeles, a California, a San Francisco, porque acá se siente insegura. En San Francisco la tasa de mortalidad es de 8 por 100.000, y en Buenos Aires de 5 por 100.000, por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios, que es el índice mayor de inseguridad. Bueno, quiere decir que la hija de Macri se puede sentir más segura en San Francisco, pero no lo está. Y construyen una gigantesca mentira para mentirle a la gente, y muchos, los hombres a veces somos proclives de echarle la culpa al gobierno de todos nuestros problemas, como si el gobierno pudiera estar, o la policía pudiera estar cada uno en una casa en guardia permanente, y entonces cuando ocurre un hecho de inseguridad se le echa la culpa al gobierno, que tiene su responsabilidad, obviamente, que tiene que redoblar y hay que seguir adelante, pero han procurado, y en cierta forma, por lo menos acá en Buenos Aires, en el lugar uno nota un plagueo constante. A mí me causa gracia, yo siempre explico el término plagueo acá en los foros
en los foros porteños, pero se quejan amargamente de todo. Mira, el porteño tiene luz, tiene gas, tiene agua, tiene salud, tiene educación, tiene servicio, tiene transporte, tiene casi todos sus problemas resueltos, que encima es el que mayor nivel de ingresos tiene en todo el país. Y encima de eso se pasa quejándose todos los días, echándole la culpa al gobierno, no sé de qué, y no se acuerda de 10 años atrás, no lo recuerdan, entonces es una lucha muy despareja cuando Clarín y La Nación meten tanto odio, tanta mala noticia y consiguen al final lo que quieren, que es enemistar crispar a la gente contra el gobierno. Ahora, bueno, diputado, respecto de, volviendo, ¿no?, al tema del anuncio realizado ayer por la presidenta respecto de este proyecto, hay otro ítem que se plantea, si se quiere, y problemática que se abre, que tiene que ver con que este nuevo canje y digamos, hay muchos fondos que están regidos, digamos, por sus propias normas internas, digamos, por las leyes de los Estados Unidos, y que aún queriendo ingresar al canje anunciado por la presidenta, ¿cómo se resuelve este tema? Bueno, esta ley lo que le permite a los acreedores es decir, si ustedes no quieren la jurisdicción argentina, elijan otra jurisdicción, inclusive la de esos países, si son bonistas italianos, que elijan Italia, y elijan otros bancos, al efecto de que le podamos remitir el pago allí. Argentina quiere pagar, el Congreso no quiere que Argentina que no quiere que Argentina pague. Así que este es el tema, y los argentinos tienen que estar tranquilos, porque nuestro gobierno, Cristina nunca va a hacer nada en contra del pueblo argentino. Perfecto. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo su tiempo y la verdad quedó más que claro todo este panorama y las intenciones, obviamente, de concretar y llegar a un acuerdo finalmente con los fondos buitre, y bueno, desde ya muy claro toda su explicación, así que le agradecemos muchísimo su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ahí estábamos hablando entonces con el diputado y compañero ya de la casa, Juancho Díaz Roy, y bueno, y hablando un poco, ¿no?, de lo que es esta nueva ley, por así decirlo, que es de pago de soberano local de la deuda exterior de la República Argentina, que está, bueno, titulado, separado en 4 capítulos, ¿no?, que tiene varios artículos que cualquiera que están en internet, los que quieran acceder a ellos, con 14 capítulos, y bueno, la verdad que bien lo decía el diputado, y creo que se sintetiza en eso nada más. Argentina quiere pagar. Venga quien venga a impedir de que no lo pague, de todas formas se está buscando y se busca muchísimo la forma de pagar. Ayer lo primero que se salió a decir es por qué esto no se le ocurrió el 30 de julio. O sea, eso fue lo primero. Y entonces ahí te das cuenta de lo que bien lo decía, ¿no?, de que Argentina quiere pagar, siempre va a haber gente que está atrás que lo va a impedir, y tomando también desde el sector prensa, que es lo que siempre remarca el compañero, es de tomarlo todo en la forma política, y más aún ahora que estamos a nada de entrar en época y en terreno de elecciones. Claro. Así que, pero bueno, cualquiera de la gente que quiera, bueno, lo puede